El marxismo-leninismo es la teoría que desarrolla Lenin para expandir el marxismo. Es un estudio científico de las tácticas a tomar a la hora de llevar a cabo una revolución. El leninismo nos presenta las únicas vías realistas para construir un Estado verdaderamente socialista. ¿Por qué era necesario expandir el análisis marxista clásico? Porque el capitalismo global, tal y como lo conocemos hoy en día, no surge hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial. Así lo refleja Lenin en su trabajo Imperialismo, la fase superior del capitalismo, publicado en 1917. Durante la época de Marx y Engels, lo único que existía era el colonialismo clásico europeo. Por tanto, había que adaptar la obra de Marx a los tiempos modernos. Ya no solo se trataba de la aristocracia británica conquistando y explotando tierras ajenas, sino que por primera vez nos encontrábamos con países poderosos desarrollando su capital dentro de otros países más débiles, hasta el punto de monopolizar por completo el mercado mundial. El gran Lenin logró dar una respuesta socialista al capitalismo moderno. Como pueden ver, las contribuciones de Lenin son fundamentales para nuestra formación. Y por ello vamos a estudiar los conceptos más básicos del leninismo que tenemos que entender para por ende entender la ideología comunista en su totalidad. Vamos a comenzar dándole una definición al marxismo-leninismo. ¿Y quién mejor sino que Joseph Stalin, quien dice: suele destacarse el carácter extraordinariamente combativo y extraordinariamente revolucionario del leninismo. Esto es muy cierto, pero esta particularidad del leninismo se debe a dos causas. En primer lugar, a que el leninismo brotó de la entraña de la revolución proletaria, cuyo sello no puede por menos de ostentar. En segundo lugar, a que se desarrolló y se fortaleció en las batallas contra el oportunismo de la Segunda Internacional, combatir al cual ha sido y sigue siendo una premisa para luchar con éxito contra el capitalismo. No hay que olvidar que entre Marx y Engels, de una parte, y Lenin, de otra, media todo un periodo de dominio indiviso del oportunismo de la Segunda Internacional, una lucha implacable contra el cual no podía menos de ser una de las tareas más importantes del leninismo. En otras palabras, la esencia del leninismo no solo reside en su capacidad para resistir al revisionismo y a su capacidad revolucionaria. El leninismo es mucho más que eso. Es el marxismo de la era imperialista, es decir, representa la teoría y táctica para llegar a la dictadura del proletariado en nuestros tiempos concretos. Fundamentos del leninismo. La dictadura del proletariado. Como ya sabrán, este término no se refiere a una dictadura como tal. Cada modelo socioeconómico posee una clase dominante. El capitalismo es la dictadura de la burguesía. El feudalismo, por su parte, es la dictadura de la aristocracia y el clero. La dictadura del proletariado es el modelo bajo el cual la clase trabajadora posee el control del Estado y, por ende, el control del capital. El partido del leninismo. La vanguardia de la clase obrera. Fase prerrevolucionaria. Su función no solo consiste en transmitir los deseos de los trabajadores, pues así caería en el grave error de la espontaneidad. Su deber principal es concienciar a la clase obrera de su naturaleza como clase y sus intereses. El partido de la vanguardia actúa como el jefe mayor del pueblo, y este actúa como su ejército. Dicho de otra forma, el partido es una organización de trabajadores y de campesinos bien versados en el socialismo que guía a las masas hacia la revolución. Centralismo democrático. Fase revolucionaria. Modelo fundamental para sostener y unir un Estado. Dentro del partido, los representantes del proletariado y el campesinado ponen en común las distintas perspectivas del pueblo en cuestiones gubernamentales. Una vez se llega a un consenso, los disidentes tienen derecho a expresarse, pero no a seccionarse. Así se toman las decisiones y así se mantiene la unidad. Las decisiones tomadas durante las reuniones de los representantes derivarían más adelante a la Corte Suprema y otros organismos estatales para ser formalizadas. Por supuesto, todos los integrantes del partido pueden tener distintas opiniones,
pero todos deben profesar el socialismo. Un ejemplo de este sistema es Cuba. Estrategia y táctica. Para construir un Estado socialista, Lenin nos deja una serie de pautas pragmáticas cuya efectividad se demuestra con la URSS. También nos advierte una serie de estrategias bélicas. Un ejemplo de ello son las negociaciones con Alemania, que ralentizaron y desmoralizaron al enemigo, para posteriormente pasar a la ofensa contando con el factor de la sorpresa. Cuando Lenin llega al poder, lo primero que hace es redistribuir las riquezas y las tierras, mediante la nacionalización y la socialización de los medios de producción. La nacionalización es la expropiación por parte del Estado de bancos, empresas, etc., mientras que la socialización es el control directo de la producción por parte de la clase trabajadora. La NEP o Nueva Política Económica. Teoría desarrollada por Lenin al verse incapaz de dar un salto directo al socialismo, debido al estado casi medieval que deja la Rusia zarista. La NEP es un proceso transitorio de carácter capitalista. Es una fase en la que se industrializa y se asegura cierto acumulamiento del capital. Por supuesto, durante este proceso, la propiedad privada se somete a la supervisión de la clase trabajadora. Según Marx, la fase capitalista es inevitable. Muchos países subdesarrollados necesitarían procesarla para modernizarse y poder pasar a un socialismo. Un ejemplo de ello es la China de Mao. Volviendo a la URSS, tras la etapa capitalista, comenzaría la época dorada después de abolir el socialismo de mercado. La cuestión nacional. Lenin desarrolla la teoría del derecho de la autodeterminación de los pueblos tras luchar por la liberación de naciones oprimidas para debilitar así el imperialismo. Hay que decir que Lenin operó en Rusia, que en aquellos momentos tenía subyugados a varios países. Lenin también fue un libertador. Estado y revolución. Obra fundamental. Lenin hace una dura crítica a los estados socialdemócratas, por su incapacidad de solventar las necesidades del pueblo y combatir el fascismo. También desmonta el anarquismo y otras ideologías pequeñoburguesas, que solo abogan por reconciliar las antagonías entre clases, y no por la eliminación de los privilegios de la clase dominante. La cuestión a destacar es que Lenin establece la actitud para con el Estado desde el marxismo. Bajo el capitalismo, el Estado es un instrumento del sistema para oprimir a los pobres, por medio de la justicia u otros organismos burocráticos. La pobreza es la causa principal de la delincuencia. Los estados capitalistas, en lugar de trabajar para erradicarla, utilizan instrumentos represivos como las cárceles para castigar al pueblo. El Parlamento es otro instrumento que legaliza las medidas oportunas según los intereses de la clase dominante. Los policías, por su parte, son traidores de clase y son el brazo ejecutor de dicha opresión. La extinción del Estado como Estado se llevaría a cabo eliminando poco a poco todos estos instrumentos y eliminando paulatinamente la propiedad privada. He aquí la necesidad y la meta de la construcción de un Estado socialista que propicie la dictadura del proletariado. Un ejemplo de esto es el Estado soviético. El socialismo en un país. Es la lógica de que antes de pasar a la expansión del socialismo, se debe trabajar y asegurar la estabilidad y autosuficiencia del Estado socialista. Suena obvio, pero nuestro querido amigo Trotsky, en contraposición, defiende la teoría de la revolución permanente, la implantación y defensa del socialismo en todos los estados capitalistas, lo que nos llevaría a guerras constantes, a la inestabilidad y en consecuencia a la caída total. Estos serían los principios más básicos a grandes rasgos de la teoría leninista. Insisto, el marxismo-leninismo es la única vía realista para conquistar la dictadura de la burguesía. Marx y Engels, junto a otros intelectuales, establecieron las bases de la teoría marxista, y Lenin, por su parte, junto a los bolcheviques, lograron llevar a las masas hacia la gloriosa Revolución de Octubre.